Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta edición Toma Conciencia 2020. Mi nombre es Alma Palau y soy presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. Esta iniciativa, que surgió en el curso académico 2016-17 y hasta ahora se ha venido realizando presencialmente en cada una de las facultades de España que imparten el grado de Nutrición Humana y Dietética, lo que ha implicado que cada curso académico solo pudiéramos cubrir aproximadamente el 50% de las facultades, con el consiguiente esfuerzo además físico y económico que ello implicaba. Ahora, debido a los nuevos tiempos que corren, se ve como viable nuevas vías de comunicación que además nos permiten dos cosas muy ventajosas. La primera, llegar a muchos más dietistas nutricionistas al mismo tiempo y además poder contar con mayor participación de ponentes, porque son muchas las personas que trabajan en el Consejo General y en la Academia. Por todo ello, agradecer en primer lugar al Consejo y a la Academia esta iniciativa, agradecer a todos los ponentes su participación y su disponibilidad y, por supuesto, agradecer a vosotros vuestro interés en estas jornadas. En primer lugar, me gustaría explicar cómo se crea el Consejo General. Para crear cualquier Consejo General, básicamente se requiere una ley de creación y la publicación de sus estatutos, primero los provisionales y después definitivos. El Consejo General se crea por ley en octubre de 2014, pero no se publican los estatutos provisionales elaborados por la Comisión Gestora hasta el 2 de febrero de 2019. No hace falta decir que la administración pública nunca ha sido excesivamente ágil, pero tampoco se le escapa a nadie que con nuestro colectivo ha sido a veces especialmente lenta y a veces podría pensarse que incluso un poco injusta. Véase, por ejemplo, el inicio de los estudios universitarios, que se empezaron en España en 1988 y no se obtuvo el título oficial del Ministerio de Educación hasta 1998. O lo difícil que fue que en 2003 se nos incluyera en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y se nos reconociera como profesión sanitaria. Incluso en 2013, cuando se debatía la conveniencia o no de la colegiación obligatoria en España y se cuestionó que los dietistas nutricionistas fuéramos propiamente profesión sanitaria, para dejarnos así fuera de la colegiación obligatoria. Esto sería terrible porque automáticamente nos convertirían en profesión sanitaria de segunda categoría. ¿Cómo ha sido el proceso de creación, en concreto, de nuestro Consejo General? Bueno, un Consejo General nunca se crea por generación espontánea y cada consejo tiene su proceso. Requiere de un mínimo de 2 colegios oficiales que lo promuevan y los colegios a su vez requieren de asociaciones de profesionales que los hayan promovido. Lo que quiero mostrar aquí es que el origen de nuestra profesión en España es la AEDN, la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, asociación que promovió en primer lugar el título universitario. Las fundadoras fueron mujeres catalanas que habían estudiado en Francia y querían que esta profesión se desarrollara en España. En 2004, también en la AEDN, se firma el Pacto de Barcelona que promueve no ser una agrupación de personas físicas, de dietistas nutricionistas, sino más bien de asociaciones autonómicas. De esa forma, la propia AEDN promueve que aparezcan asociaciones autonómicas y que éstas promuevan los colegios autonómicos. En 2011, cuando ya éramos 6 colegios oficiales, se aprueba en la Asamblea General de la AEDN disolver esta asociación y promover el Consejo General y la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas. Así, en 2012 se constituye la fundación y los colegios ya existentes se unen para constituir el Consejo General y promover la ley de creación del Consejo que llega en 2014. Bien, igual esto os parece poco interesante, pero lo cierto es que conocer la historia, conocer de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, es importante para entender también acciones presentes y futuras que se tomen en el colectivo y para que cualquier persona que continúe esta labor entienda cuál es la senda y cuál es el camino que debe seguirse y sabiendo siempre de dónde venimos. Aunque Consejo General y Academia son entidades jurídicamente independientes,
Una forma gráfica de entender qué significan para el dietista nutricionista y para nuestra profesión es que su origen es el mismo, es la EDN, la cual desaparece para que los colegios promuevan la creación del consejo y se cree también la academia, primero Fundación Española y posteriormente Academia Española de Nutrición y Dietética. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se crea la academia? Con el fin de ser la voz científica o comité científico asesor del Consejo General. Lo importante al final para el dietista nutricionista es saber y entender que ambas entidades tienen al dietista nutricionista como fin último de todas sus acciones, sin perder nunca de vista, claro está, la labor que nuestra profesión debe brindar a la sociedad actual. ¿Cómo es el organigrama del Consejo General a nivel interno? Bueno, antes de que se me olvide, porque mucha gente nos pregunta a veces cómo ser miembros del Consejo General. Al Consejo General del Consejo General se forma parte a través del Colegio Autonómico. Los miembros del Consejo son los colegios, no los dietistas nutricionistas propiamente. Para recibir los servicios del Consejo, el dietista nutricionista debe estar colegiado en su comunidad autónoma. Para llegar, por ejemplo, a ser miembro de la Junta Directiva del Consejo General, generalmente es porque se está previamente en la Junta Directiva de un colegio autonómico o porque tu colegio te promueve o te propone o te promociona para que el Consejo te considere miembro o vocal o participes de alguno de los órganos de gobierno. Por otro lado, se regula en estatutos que el colegiado paga una cuota a su colegio, en estatutos de cada colegio, y el colegio es el que paga la cuota correspondiente al Consejo General, y esto se regula en los estatutos del Consejo General. Así es como se mantienen económicamente estas instituciones, aunque pueden existir otros pequeños ingresos, bien de donaciones, de formación, de convenios con terceras entidades, etc. Así pues, el Consejo General es una corporación de derecho público de integración de los colegios autonómicos. Está representado por su Asamblea General, de la que forman parte 3 miembros designados de cada junta directiva de cada colegio autonómico. De estos 3 miembros, uno necesariamente debe ser el presidente del colegio. Después, por otro lado, está el Pleno, que es otro órgano de gobierno intermedio entre la Asamblea y la Comisión Ejecutiva, integrado por representantes de los colegios autonómicos, de las asociaciones autonómicas que todavía no son colegio, por la presidencia de deontología, por la vocalía de la Academia Española de Nutrición y Dietética, por la vocalía de la Conferencia de Decanos y Directores del Grado de Nutrición Humana y Dietética y por otras vocalías que define el propio Consejo General. Y el tercer órgano de gobierno es la Comisión Ejecutiva, formada por 7 personas y que es responsable de llevar a término, de ejecutar los acuerdos tomados en Asamblea y en Pleno. Todo ello regulado y recogido en estatutos. El Consejo General dirige sus actuaciones y objetivos a obtener el máximo beneficio para la profesión del dietista nutricionista y, por ende, para todos aquellos beneficiarios de nuestro ejercicio profesional, desde nuestros diferentes ámbitos: asistencial, docente, investigador, restauración colectiva, etc. Y ante todo se trabaja por y para beneficio de la población general, promoviendo desde todos los ámbitos estilos de vida saludables y sostenibles a través de la alimentación, la nutrición y la dietética. Como organismo que agrupa a los profesionales de nutrición humana y dietética, nuestras alianzas son con entidades supranacionales que también, cada uno a su modo, agrupan a profesionales, a dietistas nutricionistas y luchan fundamentalmente por el posicionamiento de nuestra profesión. Son fundamentales estas alianzas, es muy importante cuidar estas relaciones porque nosotros nos beneficiamos de los avances que se logran en Europa y en el mundo entero, y estas entidades se benefician de nuestro trabajo y de la unidad de todos los países bajo un mismo paraguas y un mismo criterio, y unos mismos criterios. El CIENUT es el Comité Internacional para la Estandarización de la Nutriología. Recientemente es la entidad con la que se está ofreciendo un curso gratuito y online para dietistas nutricionistas en España sobre la estandarización de la atención nutricional, los protocolos del cuidado nutricional. A este comité internacional forman parte los consejos generales
tiene la particularidad de que solo aglutina a países de habla hispana y desde este comité se editan consensos sobre evaluación nutricional, cribados, diagnóstico y nuestra forma de ejercer la profesión. Es una plataforma, es un comité al que formamos parte sin necesidad de aportar una cuota, aunque sí aportamos trabajo. La AIBAN es la Alianza Iberoamericana de Asociaciones de Nutricionistas. Formamos parte de ella a través de la academia porque es una entidad que agrupa entidades académicas, científicas, pero no entidades como los consejos generales. En la AIBAN están todos los países iberoamericanos, con lo cual no solo están los de habla hispana, sino que también forman parte Brasil y Portugal. Su fin principal es la organización del Congreso Iberoamericano, que recientemente tuvimos el honor de acoger en España en 2019. La EFAT y la ICDA son entidades europea e internacional a la que formamos parte. Se va a hablar de ellas en otras ponencias muy ampliamente. No voy a entrar a explicarlas, pero a diferencia de las otras dos, sí que pagamos una cuota en proporción al número de colegiados. A medida que aumentan los colegiados en España, aumenta la cuota que se transfiere a la EFAT y a la ICDA. Son las entidades, además, de las que formamos parte más antiguamente, sobre todo de la EFAT, en la que se entró a formar parte ya desde la EDN. ¿Qué representatividad tenemos en España ahora mismo los dietistas nutricionistas? Bueno, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, a quien el Consejo General anualmente facilita los datos de colegiación en España, junto con otros datos pues, por edades, por sexo, por provincias, etc. Estos datos se publicaron el 28 de mayo, son muy recientes, pero son a 31 de diciembre de 2019. Así pues sabemos que actualmente tenemos 5.000 o somos 5.297 nutricionistas colegiados en España, de los cuales el 86% somos mujeres. Calculamos en el Consejo que solo un tercio de los dietistas nutricionistas titulados están realmente colegiados. Es cierto que solo un tercio también de las comunidades autónomas tienen colegiación obligatoria, pero es el momento de hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y que no nos colegiemos solo porque sea obligatorio, sino porque hacemos un bien a nuestra profesión de forma colectiva y de forma corporativista. Otro dato significativo de estas estadísticas en España es un poco la desigualdad que existe de colegiación en las diferentes comunidades autónomas. Esto puede ser debido a que somos una profesión joven y todavía no se ha desarrollado ampliamente por todo el país y no estamos presentes de forma generalizada en todas las ciudades y en todo el territorio español. Por otro lado, pues somos 15 colegios oficiales, uno en vías de constitución y otro en vías de creación, para llegar a los 17. Y bueno, pues como puede verse en la gráfica, unas comunidades autónomas sobresalen sobre otras. Este es uno de los motivos por los que en el Consejo General defendemos, y es la propuesta que se ha quedado reflejada en los estatutos definitivos, que de momento cada colegio tenga un voto en la Asamblea General y en el Pleno, y no que los colegios más numerosos tengan más voto, porque entonces se correría el riesgo de que decidan siempre o en todo unos pocos y que haya colegios y por tanto dietistas nutricionistas que dependiendo de dónde hayan nacido o dónde estén ejerciendo, pues no puedan hacer valer su opinión. Entendemos que esto con los años se homogeneizará, habrá dietistas nutricionistas en todos los colegios y habrá más igualdad entre las comunidades autónomas y se podrá empezar a hablar y a debatir sobre la ponderación del voto. Es una convicción que tenemos en el Consejo General de que si protegemos al más vulnerable seremos más fuertes como colectivo. También esta desigualdad puede venir dada por la distribución de las universidades que imparten el grado.
Actualmente, también es otro dato interesante, en España se imparte la titulación en unas 30 facultades, más o menos el 50% públicas y el 50% privadas. Más o menos entre 4.000 y 4.500 estudiantes están matriculados actualmente, por lo tanto cada año salen entre 1.000 y 1.200 nuevos nutricionistas, aunque sí que es verdad que de este número 1.500 de los estudiantes serían en universidades privadas, 2.500 en universidades públicas, tienen un mayor ratio. A nivel nacional, los grados están agrupados en la Conferencia de Decanos y Directores del Grado de Nutrición Humana y Dietética, organismo que desde su posición también vela para que el dietista nutricionista sea reconocido en la sociedad. Sin ánimo de agobiar, porque la diapositiva puede ser un poco agobiante, pero es importante resaltar y que todos seamos muy conscientes de que el dietista nutricionista tiene una profesión que es titulada y regulada. Esto quiere decir, titulada quiere decir que existe una normativa desde el Ministerio de Educación sobre el título, sobre nuestro título, que regula qué competencias adquirimos al finalizar la titulación y por tanto qué materias debemos recibir en la carrera. Esto es la orden fin. Es donde nos basamos, por ejemplo, cuando necesitamos argumentar el intrusismo sanitario, o es donde nos basamos cuando un dietista nutricionista de otro país extranjero viene a España a ejercer y tenemos que acreditar que está capacitado o no y por tanto necesitamos basarnos también en su formación, en las materias que ha recibido en la carrera y en las competencias que ha adquirido. Si no se equiparan a las de España, pues no podría ejercer. Que tenemos una profesión regulada, por otro lado, quiere decir que existe una normativa del Ministerio de Sanidad, en este caso, que regula nuestro ejercicio profesional precisamente porque nos reconoce como profesión sanitaria. Es donde nos basamos habitualmente para pedir nuestra inserción en el Sistema Nacional de Salud, para crear las categorías profesionales, etc. Aquí encontraríamos fundamentalmente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto 1277 que regula los centros sanitarios y cómo debemos abrirlos, dónde podemos ejercer, etc. Por otro lado, este sería el primer bloque, es la normativa que nos viene impuesta, pero después existe una normativa que nos imponemos nosotros mismos y que es bueno que se haga así y que se hace en todas las profesiones sanitarias. Es una normativa que emana del propio colectivo, que existe para velar, para garantizar el ordenamiento de la profesión, el buen ejercicio, la buena praxis, etc. Y que son, por un lado, los estatutos que se publican en los boletines oficiales, los del Consejo en el Boletín Oficial del Estado, los autonómicos en cada comunidad autónoma, y después existe un código deontológico de la profesión, que es competencia del Consejo General aprobar y velar por su cumplimiento. Es en el que nos basaríamos, por ejemplo, para incoar un expediente disciplinario si llegara el caso. Bien, toda esta normativa nunca debemos verla como una falta de libertad o una coacción, todo lo contrario, velan por la garantía y la protección de nuestra profesión. Si bien es cierto que desde el Consejo General y desde los colegios tenemos que velar para que la ley que nos venga impuesta sea justa con nuestra profesión. Y ahora veremos que no siempre y tenemos que defender que se modifiquen o que se adapten o que se regulen mejor. Bien, para ir finalizando, señalar las líneas de trabajo más habituales, frecuentes, constantes que existen en el Consejo General, aparte de muchas otras actividades que se realizan en el Consejo. Pero bueno, unas líneas que siempre están en acción y siempre estamos ahí trabajando son, por un lado, algo que llevamos muchos años solicitando es las modificaciones en el Real Decreto 1277, que se publicó un mes antes de nosotros ser profesión sanitaria y que por tanto no se nos tiene en cuenta como debería, ¿vale? Y ello dificulta bastante nuestro acceso al Sistema Nacional de Salud y también en cada comunidad autónoma. Otra línea de trabajo constante es, porque todavía no está resuelta, es que nos concedan la colegiación obligatoria en todas las comunidades autónomas. Ello facilitaría y obligaría tanto al Gobierno central como a los autonómicos a
tenernos muchísimo más en consideración y a tener que escuchar todas nuestras propuestas, ¿no? Y a negociarlas. Una tercera línea también importante, promover las categorías profesionales, que al final son la puerta para acceder al Sistema Nacional de Salud. Nosotros también desde el Consejo General se han promovido, ¿no? Pues estudios sobre la evidencia científica del beneficio de la inserción del dietista nutricionista en el Sistema Nacional de Salud y en particular en la atención primaria, que es donde consideramos que hacemos realmente falta. Otras líneas importantes, pues el Día del Dietista Nutricionista, que se viene celebrando desde 2014, que promueve la divulgación de la nutrición humana y dietética en patologías muy frecuentes y siempre basados en la evidencia científica, y que promueve también el posicionamiento del dietista nutricionista. Este día además ha promovido la aparición o la creación del primer foro de alimentación responsable, que este año se celebrará por segunda edición, que está más enfocado a la restauración colectiva, a la nutrición comunitaria, a la salud pública, a la alimentación sostenible, etc. Estas acciones tienen al final una doble finalidad, que es, además del posicionamiento del dietista y la evidencia científica, es luchar contra el intrusismo, ¿no? Es posicionarnos frente a otras profesiones y hacer valer nuestras competencias. Así también, líneas donde trabajamos habitualmente es posicionarnos frente a los másteres que son profesionalizantes en materia de nutrición, ¿no? Que nos pueden perjudicar enormemente. Otro frente fundamental que tenemos en el Consejo y que nos llevará años lograr es la estandarización de la atención nutricional, de los protocolos del cuidado nutricional, para poder ir a un perfil internacional, para poder ser dietistas nutricionistas en España y en el mundo entero, pero también para tener esa homogeneización del ejercicio profesional que nos permita ejercer y desarrollarnos de una forma mucho más ágil y más fuerte en todo el ámbito sanitario, ¿no? y en los equipos multidisciplinares. Y bien, luego siempre hay otras alianzas, siempre muy enfocadas, la verdad, hacia la Agenda 2030, Hambre Cero y todo lo que podamos colaborar en proyectos similares. Como conclusiones, resaltar las siguientes. Los colegios oficiales y el Consejo General, desde sus competencias, representan y defienden al profesional, pero si queremos avanzar, si queremos realmente dar grandes pasos, cada dietista nutricionista se tiene que sumar al proyecto. No podemos esperar que las entidades hagan este trabajo y esta labor por nosotros. Todos tenemos que sumar. Los colegios oficiales, también el Consejo General, aportan soluciones profesionales, pero nunca abordamos temas laborales. Esto jurídicamente no es competencia nuestra, sino que es competencia de los sindicatos. Esto es importante también tenerlo muy claro. El Código Deontológico, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los estatutos de cada colegio y del Consejo General son de obligado cumplimiento y su desconocimiento no exime de responsabilidad. La colegiación, si es obligatoria en las demás profesiones sanitarias, debemos exigir y debemos pedir que también sea obligatoria en nuestra profesión y debemos pedirla y verla como algo positivo para nuestra profesión. También es cierto, aprovecho para decir que cuantos más colegiados seamos, pues más se puede también reducir la cuota de colegiación. Entendemos que la cuota siempre es una carga, pero tenemos que como colegiados entender que es buena la colegiación obligatoria y que los colegios los dirigen otros dietistas nutricionistas que también quieren que la cuota sea la mínima posible, los servicios los máximos posibles y los resultados lo más beneficiosos posibles. Por último, deciros que el nivel de exigencia en los colegios y el Consejo General para lograr asentar la profesión en España en los próximos años será muy alto y requerirá de dietistas nutricionistas formados en tareas de dirección y con dedicación profesional a estas tareas. Por lo tanto, si alguien quiere hacer carrera profesional como directivo en una institución, pues le animamos a que se forme para ello, porque nos esperan años pues muy intensos y
y en el que vamos a necesitar mucha formación y mucha cualificación también en este ámbito. Bien, gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos el 30 de junio a las 5 de la tarde en el webinar. Confío en que os haya podido aclarar algunas dudas y que todas las que nos hayan aclarado pues formuléis las preguntas que consideréis para que podamos resolverlas el 30 de junio. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto.